Lección 1. Comprar ropa. Hola Anna, ¿alguna vez has ido a comprar ropa por internet? Hola John, sí, lo he hecho. Es práctico, pero a veces es difícil encontrar el ajuste perfecto. Eso es cierto. También quiero asegurarme de que la ropa sea de buena calidad. ¿Algún consejo? Bueno, leer las opiniones de los clientes puede darte una idea de la calidad. Además, consulta la tabla de tallas antes de realizar el pedido. Buen punto. ¿Qué hay de los colores? Quiero comprar una camisa de un color único. Puedes usar el filtro de color del sitio web para reducir tus opciones. ¿En qué color estás pensando? Estoy pensando en comprarme una camisa en color burdeos. Es de un color rojo intenso y profundo. Borgoña es una gran elección. Combina bien con muchos otros colores. Es versátil. Eso es lo que pensaba yo también. Quiero una camisa que pueda usar en diferentes ocasiones. Puedes optar por una camisa clásica con botones en color burdeos. Se puede vestir de manera elegante o informal. Es una buena idea. Lo puedo usar con jeans para un look casual o con pantalones de vestir para un look más formal. Exactamente. Siempre es bueno tener piezas versátiles en tu armario. Estoy de acuerdo. Entonces, una vez que encuentre la camisa que me gusta, ¿cómo hago un pedido en línea? Por lo general, añades el artículo a tu carrito y procedes al pago. Luego, ingresa sus detalles de envío y pago. Está bien, lo intentaré. Gracias por el consejo. Lección 2. Viajar al extranjero. Hola Anna, ¿has viajado alguna vez al extranjero? Estoy planeando un viaje y me vendría bien un consejo. Hola John, sí, he viajado a varios países diferentes. ¿A dónde planeas ir? Estoy pensando en visitar Europa. Quiero explorar diferentes culturas y ver lugares famosos. Eso suena increíble. Europa tiene mucho que ofrecer. ¿Qué países están en su lista? Estoy pensando en Francia, Italia y España. Tienen una rica historia y una hermosa arquitectura. Excelentes elecciones. Cada país tiene sus propias atracciones únicas. ¿Planeas visitar varias ciudades? Sí, quiero aprovechar al máximo mi viaje. Estoy pensando en empezar en París, luego en Roma y, finalmente, en Barcelona. Parece un itinerario completo. Asegúrese de comprobar los requisitos de visado para cada país. Lo haré. También necesito reservar alojamiento. ¿Alguna recomendación sobre dónde alojarse? Depende de tu presupuesto y preferencias. Puedes elegir entre hoteles, hostales o incluso alquileres vacacionales. Prefiero algo asequible pero cómodo. Tal vez un hotel o un bonito albergue. Busque reseñas y calificaciones en línea para tener una idea de la calidad y el servicio. Puede ayudarlo a encontrar el ajuste perfecto. Buena idea, investigaré un poco. ¿Qué pasa con el transporte entre ciudades?
En Europa, los trenes son un medio de transporte popular y conveniente. Pueden llevarte fácilmente de una ciudad a otra. Me parece una gran opción. Me encantaría ver el campo mientras viajo. Los viajes en tren pueden ser bastante pintorescos. Es una forma maravillosa de disfrutar de la belleza de Europa. Me entusiasma este viaje. Gracias por toda su ayuda. Lección 3. Alimentación saludable. Hola Anna, estoy intentando comer más sano. ¿Tienes algún consejo para mí? Hola John, es un gran objetivo. Un consejo es incluir más frutas y verduras en su dieta. Eso tiene sentido. ¿Alguna fruta y verdura específica que sea especialmente saludable? Las bayas, como los arándanos y las fresas, están repletas de antioxidantes. Las verduras de hoja verde como la espinaca y la col rizada también son nutritivas. Me aseguraré de añadirlos a mi lista de compras. ¿Qué hay de los aperitivos? Suelo picar mucho. En lugar de optar por refrigerios poco saludables, puedes elegir alternativas más saludables, como frutos secos, semillas o yogur. Es una buena idea. Tendré algunos de esos a mano para cuando tenga hambre entre comidas. Otro consejo es beber mucha agua durante el día. Le ayuda a mantenerse hidratado y puede reducir los antojos. Me acostumbraré a beber más agua. ¿Alguna sugerencia para opciones de comidas más saludables? Opta por proteínas magras como pollo, pescado o tofu. Incluye granos integrales como el arroz integral o la quinoa, y no olvides las grasas saludables como el aguacate o el aceite de oliva. Suena delicioso. Intentaré incorporarlos a mis comidas. ¿Qué pasa con el tamaño de las porciones? Presta atención al tamaño de las porciones. Es fácil comer en exceso, especialmente con porciones más grandes. Lección de uso 4. Gestión del tiempo. Hola Anna, he tenido problemas para administrar mi tiempo de manera efectiva. ¿Algún consejo? Hola John, la gestión del tiempo puede ser un desafío, pero hay algunas estrategias que pueden ayudar. ¿Has intentado crear un horario? La verdad es que no he hecho un horario antes. ¿Cómo ayudaría eso? Tener un cronograma te ayuda a asignar tiempo para diferentes tareas y actividades. Le brinda un plan claro para el día. Eso tiene sentido. ¿Cómo empiezo a crear un horario? Empieza por hacer una lista de todas las tareas que necesitas llevar a cabo. Luego, asigna franjas horarias específicas para cada tarea en función de la prioridad. Lo intentaré. ¿Qué hay de las distracciones? Me distraigo con facilidad. Minimizar las distracciones es importante. Intenta crear un espacio de trabajo dedicado y desactiva las notificaciones en tu teléfono o computadora. Buena idea, crearé un entorno libre de distracciones para concentrarme. ¿Qué pasa si surgen cosas inesperadas? Deje algo de tiempo libre en su agenda para tener en cuenta las tareas o interrupciones inesperadas. Le ayuda a mantenerse flexible. Es un enfoque inteligente. Me aseguraré de incluir el tiempo de reserva en mi agenda. ¿Algún otro consejo?
Divida las tareas más grandes en partes más pequeñas y manejables. Las hace menos abrumadoras y más fáciles de abordar. Es un buen consejo. Es más fácil mantenerse motivado cuando las tareas parecen realizables. Gracias. Lección 4. Comunicación efectiva. Hola Anna, quiero mejorar mis habilidades de comunicación. ¿Alguna sugerencia? Hola John, la comunicación eficaz es importante. Un consejo es escuchar activamente a la persona con la que estás hablando. ¿Cómo puedo escuchar mejor? Preste toda su atención, mantenga el contacto visual y evite interrumpir. Demuestra que participas en la conversación. Me esforzaré por estar más presente en las conversaciones. ¿Qué hay de hablar con claridad y confianza? Practica hablar despacio y enunciar tus palabras. Haga pausas cuando sea necesario y use el lenguaje corporal para transmitir confianza. Intentaré hablar con más claridad y confianza. ¿Qué pasa si me pongo nervioso durante las conversaciones? Es normal sentirse nervioso, especialmente en situaciones desconocidas. Respira hondo y recuerda mantener la calma y la compostura. Lo tendré en cuenta. ¿Algún consejo para transmitir tus pensamientos de manera efectiva? Organice sus pensamientos antes de hablar y utilice un lenguaje conciso. Sé consciente de tu tono y considera la perspectiva de la otra persona. Es un consejo útil. Trabajaré para expresarme de manera más eficaz. Gracias. Lección 5. Planes de picnic para los domingos. Hola Anna, ¿qué tiempo hace este domingo? Parece que hace sol afuera. Hola John, es un día precioso. ¿Vamos a hacer un picnic el domingo? Suena como una gran idea. ¿A dónde deberíamos ir de picnic? ¿Qué tal el parque cerca del lago? Tiene una vista preciosa y mucho espacio para relajarse. Eso suena perfecto. ¿A qué hora debemos encontrarnos en el parque? Reunámonos alrededor del mediodía. De esa manera, podemos almorzar tranquilamente y disfrutar de la tarde. Suena bien. ¿Qué debemos llevar para el picnic? Deberíamos empacar algunos sándwiches, frutas y bocadillos. Y no olvides una manta para sentarte. Excelente. También traeré una hielera con bebidas refrescantes. ¿Qué tal algunos juegos al aire libre? Es una idea divertida. Podemos llevar un frisbee o un balón de fútbol para jugar algunos partidos mientras estamos allí. Excelente sugerencia. Hará que disfrutes más del picnic. ¿Deberíamos invitar a alguien más a unirse a nosotros? Depende de ti. Si tienes amigos a los que les gustaría unirse, no dudes en invitarlos también. Preguntaré a un par de amigos si están disponibles. Cuantos más, mejor. ¿Hay algo más que debamos planificar? Solo asegúrate de llevar protector solar y sombreros para protegernos del sol. La seguridad es lo primero. Absolutamente. La protección solar es fundamental. Les recordaré a todos que traigan su protector solar.
Tengo muchas ganas de que llegue nuestro picnic. Lección 6. La película más romántica. Hola Anna, ¿has visto alguna película romántica últimamente? Hola John, sí, hace poco vi The Notebook. Fue increíblemente romántico. Oh, he oído cosas geniales sobre esa película. ¿Qué crees que lo hace tan romántico? Bueno, la química entre los dos personajes principales es palpable, y la historia en sí es bastante conmovedora. Eso suena encantador. Soy fan de las comedias románticas. ¿Has visto Sleepless in Seattle? Sí, lo he hecho. Es un clásico. La forma en que los personajes se encuentran por el destino es realmente encantadora. Absolutamente. Es una mezcla perfecta de humor y romance. ¿Qué otras películas románticas recomiendas? La La Land es otra película hermosa. La música, el baile y la agridulce historia de amor la hacen inolvidable. Estoy totalmente de acuerdo. La música de esa película es fantástica. Añade una capa extra de emoción a la historia. Si te gustan los dramas de época, no puedes dejar de ver Orgullo y Prejuicio. La historia de amor entre Elizabeth y el señor Darcy es atemporal. Ah, sí. También he oído cosas geniales sobre eso. Definitivamente debería agregarlo a mi lista de seguimiento. Otro clásico es Casablanca. El romance entre Rick e Ilse es icónico, y la película tiene algunas líneas inolvidables. Aquí te estoy viendo, chico. Esa frase es legendaria. Me aseguraré de verla pronto. No te decepcionará. Es una obra maestra. ¿Hay alguna otra película romántica que recomendarías? Una que me viene a la mente es Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Es una visión única del amor y los recuerdos. Es una elección interesante. He oído que invita a la reflexión. Definitivamente lo intentaré. Definitivamente vale la pena verlo. Las actuaciones de Jim Carrey y Kate Winslet son sobresalientes. Confío en tu recomendación. Lo añadiré a mi lista. Gracias. De nada. Disfruta de tu maratón de películas. Pongámonos al día más tarde y hablemos de nuestros favoritos. Lección 7. Asegurar nuestra estancia y planificar las actividades. Hola Anna, ¿crees que es posible garantizar nuestra estancia en el hotel durante todo nuestro viaje? Hola John, creo que es una buena idea asegurar nuestra estancia con antelación para evitar complicaciones de última hora. Eso tiene sentido. Vamos a reservar el hotel durante toda la duración de nuestro viaje para garantizar una estancia sin problemas. Acordado. Es mejor tener todo arreglado de antemano. Por cierto, ¿has pensado en las actividades que deberíamos planificar? Sí, creo que es fundamental tener una lista de actividades para aprovechar al máximo nuestro viaje. ¿Alguna sugerencia? ¿Qué tal visitar algunos monumentos históricos y museos? Es una excelente manera de aprender sobre la cultura local. Es una idea fantástica. Explorar la historia y el patrimonio del lugar enriquecerá nuestra experiencia.
También deberíamos considerar probar la cocina local. Siempre es emocionante probar nuevos sabores y platos. Absolutamente. La comida desempeña un papel importante en la comprensión de la cultura de un lugar. Hagamos una lista de restaurantes locales para probar. También podríamos planificar algunas actividades al aire libre como el senderismo o la exploración de las reservas naturales cercanas. Excelente sugerencia. Conectarse con la naturaleza y disfrutar de aventuras al aire libre agregará un elemento emocionante a nuestro viaje. No te olvides de relajarte. Es importante reservar algo de tiempo para desconectar y recargar energías durante nuestras vacaciones. Tienes razón, deberíamos incluir tratamientos de spa o visitas a la playa para garantizar un equilibrio entre actividad y relajación. Y no pasemos por alto la posibilidad de asistir a eventos o festivales locales que tengan lugar durante nuestra estancia. Ese es un punto muy bueno. Vivir las festividades locales nos permitirá vislumbrar la vibrante cultura del lugar. Por último, debemos mantener una mente abierta y estar abiertos a aventuras y descubrimientos espontáneos a lo largo del camino. Absolutamente. Ser flexibles y aprovechar las oportunidades inesperadas hará que nuestro viaje sea aún más memorable. Tengo muchas ganas de que llegue nuestro viaje. Va a ser una experiencia increíble. Yo también estoy entusiasmado por asegurar nuestra estancia y planificar estas fantásticas actividades. Hagamos que sea un viaje inolvidable. Lección 8. Paisajes, ruinas e Indonesia. Hola Anna, ¿has visto paisajes impresionantes o has visitado alguna ruina antigua recientemente? Hola John, sí, he estado mirando Indonesia. Tiene paisajes impresionantes y fascinantes ruinas antiguas. Eso suena increíble. ¿Qué paisajes específicos de Indonesia te han llamado la atención? Las terrazas de arroz de Bali son simplemente fascinantes. La exuberante vegetación con el telón de fondo de las montañas es impresionante. He visto fotos de esas terrazas y se ven realmente impresionantes. Bali es, de hecho, un paraíso. Otro lugar con paisajes extraordinarios es la isla de Komodo. Las escarpadas costas y las aguas turquesas son dignas de una postal. He oído hablar de los dragones de Komodo allí, pero no sabía que los paisajes eran igual de cautivadores. Absolutamente. Indonesia es un tesoro de maravillas naturales. El Monte Bromo es otro lugar conocido por sus espectaculares paisajes. Ah, sí. La vista del amanecer sobre el volcán en llamas debe ser un espectáculo digno de contemplar. Definitivamente. Ahora, hablemos de las ruinas antiguas. ¿Te has encontrado con alguno intrigante? Sí, hace poco leí sobre el templo de Borobudur en Indonesia. Es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO con una rica historia. Eso es fascinante. Las intrincadas tallas y el enorme tamaño del templo lo convierten en un sitio cultural notable. También he oído hablar del templo de Prambanan. Es otro complejo impresionante con una hermosa arquitectura e influencias hindúes. Las antiguas ruinas de Indonesia permiten vislumbrar su rico patrimonio cultural. Es una mezcla perfecta de historia y arte. Absolutamente.
Explorar estas ruinas sería como retroceder en el tiempo. Es una oportunidad para aprender y apreciar el pasado. Indonesia parece un país con un sinfín de tesoros por descubrir. Me muero por presenciar sus paisajes y explorar las antiguas ruinas. Definitivamente también está en mi lista de viajes por hacer. Planeemos un viaje juntos y experimentemos las maravillas de Indonesia de primera mano. Parece una aventura increíble. Hagamos que suceda y creemos recuerdos inolvidables. Me entusiasma la idea. Empecemos a planificar y hagamos realidad nuestro viaje a Indonesia. Lección 9. Preferencias de arte y pintura en línea. Hola Anna, ¿has visto alguna obra impresionante en Internet últimamente? Hola John, sí, he encontrado algunas piezas increíbles en las redes sociales y sitios web de arte. Eso es genial. ¿Pintas con óleos o acrílicos? Tengo curiosidad por saber cuál es tu medio preferido. Prefiero los acrílicos. Se secan más rápido y es más fácil trabajar con ellos en comparación con los aceites. ¿Qué hay de ti? He probado ambos, pero me inclino por los aceites. Disfruto de la riqueza y la capacidad de mezcla de las pinturas al óleo. Eso es interesante, cada medio tiene sus cualidades y técnicas únicas que explorar. Absolutamente. La pintura es una forma de expresión versátil que permite a los artistas experimentar con diferentes medios y estilos. Es fascinante cómo los artistas pueden transmitir sus emociones y contar historias a través de sus obras de arte. De hecho, el arte tiene el poder de evocar emociones y conectar a personas de diversos orígenes. Además, con las plataformas en línea, los artistas pueden llegar a una audiencia global y recibir comentarios de entusiastas del arte de todo el mundo. Eso es cierto. Internet ha abierto nuevas vías para que los artistas muestren su talento y se conecten con otros creativos. Es inspirador ver a artistas de diferentes partes del mundo compartir sus perspectivas y técnicas únicas. Las comunidades de arte en línea también brindan oportunidades de aprendizaje y crecimiento a través de tutoriales y debates. Absolutamente. Los artistas pueden aprender nuevas técnicas, inspirarse y recibir críticas constructivas para mejorar sus habilidades. Es una forma fantástica de interactuar con otros artistas y formar parte de una comunidad creativa solidaria. Y para los amantes del arte, es un tesoro de deleite visual, con una amplia variedad de obras de arte para explorar y apreciar. Definitivamente. Las plataformas en línea han hecho que el arte sea más accesible y han democratizado el mundo del arte hasta cierto punto. Es maravilloso ver cómo la tecnología ha transformado el panorama del arte, conectando a artistas y entusiastas de todo el mundo. Estoy de acuerdo. Es un momento emocionante para formar parte del mundo del arte, como artista y como apreciador del arte. Lección 10. Servicios del hotel y comodidad de los huéspedes. Hola Anna, ¿alguna vez te has hospedado en un hotel que brindara maravillosas comodidades para sus huéspedes? Hola John, sí, he visto algunos hoteles que hacen todo lo posible para que la estancia de sus huéspedes sea cómoda. Es genial escuchar eso. Siempre aprecio que los hoteles prioricen la satisfacción de los huéspedes.
Absolutamente. Uno de los detalles pequeños pero importantes es la provisión de toallas y agua en las habitaciones. Es un gesto reflexivo. Estoy de acuerdo. Después de un largo día de viaje o exploración, tener toallas limpias y una botella de agua a mano es muy refrescante. Son esos pequeños detalles los que hacen que la estancia en un hotel sea más agradable y cómoda. Definitivamente. También agradezco que los hoteles ofrezcan una variedad de servicios, como un gimnasio o una piscina. Tener acceso a estas instalaciones permite a los huéspedes mantener su rutina de ejercicios o relajarse después de un día ajetreado. Absolutamente. Es bueno tener opciones de relajación y recreación durante su estadía. Otro aspecto que contribuye a una agradable experiencia hotelera es la calidad de la ropa de cama. De hecho, una cama cómoda y ropa de cama suave pueden marcar una diferencia significativa a la hora de garantizar una buena noche de sueño. Es fundamental que los hoteles prioricen la comodidad de los huéspedes, ya que un buen descanso es crucial para una estancia agradable. No podría estar más de acuerdo. Es más probable que un huésped descansado tenga una impresión positiva del hotel. Además de la comodidad física, también es importante proporcionar comodidades como artículos de tocador y un secador de pelo en el baño. Absolutamente. Ahorra a los huéspedes la molestia de empacar esos artículos y agrega comodidad a su estadía. Y no olvidemos la disponibilidad de Wi-Fi. En esta era digital, tener un acceso confiable a Internet es esencial para muchos viajeros. Eso es cierto. Ya sea por trabajo o por placer, tener una conexión a Internet estable es crucial para mantenerse conectado y acceder a la información. En general, los hoteles que priorizan la comodidad de los huéspedes y brindan servicios bien pensados crean una experiencia positiva e inolvidable. No podría estar más de acuerdo. Son esos detalles adicionales los que hacen que una estancia en un hotel sea realmente excepcional. De hecho, siempre es un placer encontrar un hotel que hace un esfuerzo adicional para garantizar la satisfacción de los huéspedes. Absolutamente. Esperemos que más hoteles sigan priorizando la comodidad de los huéspedes y brindando excelentes servicios. Lección 11. Pasión por los viajes y sueños de viajar. Hola Anna. ¿Alguna vez te has encontrado con una región que suena tan emocionante que despertó instantáneamente tu pasión por los viajes? Hola John, absolutamente. Hay tantas regiones en todo el mundo que sueño con explorar. Eso es maravilloso. ¿Has pensado en los países que quieres visitar en esas regiones? Sí, definitivamente. Un país que siempre me ha fascinado es Japón. La mezcla de tradición y modernidad es cautivadora. De hecho, Japón es un destino extraordinario. La rica cultura, los impresionantes paisajes y la deliciosa cocina lo convierten en una visita obligada. Estoy de acuerdo. Otro país que me intriga es Brasil. Los vibrantes festivales, las hermosas playas y la selva amazónica son atractivos. Brasil también está en mi lista de viajes por hacer. La diversidad de sus paisajes y el ritmo de su música y danza son increíblemente atractivos. Absolutamente.
Es increíble cómo diferentes regiones pueden ofrecer experiencias tan únicas y capturar nuestra imaginación. Esa es la belleza de viajar. Cada país tiene su propio encanto y encanto, esperando ser descubierto. De hecho, explorar nuevas culturas, probar las cocinas locales y sumergirse en las tradiciones de un país extranjero es realmente enriquecedor. Amplía nuestra perspectiva y profundiza nuestra comprensión del mundo en el que vivimos. Absolutamente. Es fascinante aprender sobre la historia, las costumbres y las tradiciones de diferentes países y sus pueblos. Y no olvidemos las maravillas naturales que existen en todo el mundo. Las majestuosas montañas, las cascadas y los lagos serenos. La naturaleza tiene una forma de cautivar nuestros corazones y recordarnos la belleza y la maravilla que nos rodea. Eso es tan cierto. La naturaleza tiene una manera de humillarnos y llenarnos de asombro e inspiración. De hecho, no es de extrañar que viajar sea una actividad tan popular. Nos permite conectarnos con el mundo y crear recuerdos para toda la vida. Absolutamente. El mundo está lleno de maravillas, y el deseo de explorarlas y experimentarlas es lo que impulsa nuestra pasión por los viajes. Esperemos que podamos cumplir nuestros sueños de viaje y crear aventuras inolvidables en un futuro próximo. No podría estar más de acuerdo. Estamos aquí para embarcarnos en nuevos viajes y disfrutar de la belleza de nuestro mundo. Lección 12. Renovación del hogar de forma económica. Hola Anna, ¿tienes algún consejo para hacer que tu hogar sea fresco y acogedor sin gastar demasiado dinero? Hola John, absolutamente. Hay muchas formas económicas de darle a su hogar un nuevo aspecto y crear un ambiente acogedor. Es genial escuchar eso. Me encanta encontrar formas sencillas y asequibles de arreglar mi espacio vital. Una forma fácil y económica es reorganizar los muebles. A veces, un nuevo diseño puede transformar por completo una habitación. Es una idea genial. Es increíble cómo un arreglo fresco puede dar a una habitación una perspectiva completamente nueva. Otro consejo es ordenar y organizar tus pertenencias. Un espacio limpio y ordenado se siente más acogedor al instante. No podría estar más de acuerdo. Eliminar los artículos innecesarios y encontrar las soluciones de almacenamiento adecuadas puede marcar una gran diferencia. Absolutamente. Y no subestimes el poder de una nueva capa de pintura. Puede dar nueva vida a cualquier habitación. La pintura es una forma rentable de actualizar la apariencia de su hogar. Además, puedes elegir colores que reflejen tu estilo. Otra forma económica de añadir encanto es incorporando plantas de interior. No solo animan el espacio sino que también mejoran la calidad del aire. Me encanta la idea de tener plantas en el interior. Aportan una sensación de naturaleza y frescura a cualquier habitación. Y hablando de la naturaleza, la entrada de luz natural puede hacer que un espacio se sienta más luminoso y acogedor. Eso es cierto. Abrir cortinas o persianas durante el día puede crear un ambiente cálido y acogedor. Además, puedes cambiar tus cojines o añadir unos nuevos a tu sala de estar o dormitorio. Cambiar las almohadas es una forma sencilla de introducir nuevos colores o patrones y actualizar rápidamente tu espacio.
Otra idea es colgar obras de arte o fotografías en las paredes. Añade personalidad e interés visual a cualquier habitación. Estoy de acuerdo. Las obras de arte pueden iniciar una conversación y ser un reflejo de tu gusto y estilo. Por último, no olvides el poder del aroma. Encender una vela aromática o usar aceites esenciales puede crear un ambiente acogedor y acogedor. Es una gran sugerencia. Una fragancia agradable puede hacer que un espacio sea más relajante y acogedor. Se trata de encontrar cambios pequeños y asequibles que tengan un gran impacto en la apariencia general de su hogar. Absolutamente. Me encanta la idea de hacer que mi hogar sea fresco y acogedor sin arruinarme. Es un proceso divertido y creativo, y lo mejor es que puedes adaptarlo a tu estilo y preferencias personales. Me entusiasma implementar algunas de estas ideas y renovar mi hogar de forma económica. Estoy seguro de que su casa tendrá un aspecto fantástico. Disfruta del proceso y disfruta del ambiente acogedor y acogedor que creas. Gracias. Agradezco tus consejos y tu aliento. Brindemos por un hogar fresco y acogedor con un presupuesto limitado. Lección 13. Recuperarse y desarrollar una rutina. Hola Anna. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que perdiste tu rutina y tuviste que empezar poco a poco para volver a reconstruirla? Hola John. Por supuesto, nos pasa a los mejores de nosotros. A veces, la vida nos desvía del camino y tenemos que encontrar el camino de regreso. Me identifico. Puede ser difícil volver a la rutina una vez que te has alejado de ella. Definitivamente. La clave es empezar despacio y ser paciente contigo mismo. Los pequeños pasos pueden conducir a un gran progreso. Ese es un punto muy bueno. Es importante no agobiarse intentando hacer demasiado y demasiado pronto. Exactamente. Fijarse metas alcanzables y aumentar gradualmente sus esfuerzos lo ayudará a recuperar su rutina. Una estrategia que me ha funcionado es priorizar mis tareas y centrarme primero en las más importantes. Es un buen enfoque. Al abordar las tareas esenciales, puedes recuperar la sensación de control y ganar impulso. También me resulta útil establecer un cronograma coherente. Tener horarios establecidos para ciertas actividades puede estructurar tu día. Absolutamente. Un horario bien planificado proporciona un marco para su rutina y lo ayuda a mantenerse organizado. Otro consejo es empezar con actividades que disfrutes. Puede hacer que el proceso de volver a la rutina sea más placentero. Eso es cierto. Incorporar actividades que te brinden felicidad y satisfacción puede motivarte a seguir con tu rutina. Y no olvides ser amable contigo mismo a lo largo del camino. Reconoce tu progreso y celebra las pequeñas victorias. La autocompasión es crucial. Recuerda que crear una rutina requiere tiempo y esfuerzo, y está bien tener contratiempos. Absolutamente. Todo es parte del viaje. Acepta el proceso y sigue avanzando, aunque sea a un ritmo lento. Y no dudes en pedir ayuda si la necesitas. Los amigos, la familia o incluso un mentor pueden brindarte orientación y aliento.
Ese es un punto muy bueno. Rodearse de un sistema de apoyo puede facilitar el proceso de reconstrucción de su rutina. En última instancia, se trata de perseverancia y constancia. Sigue presentándote, incluso los días en que parezca un desafío. Mantén tu compromiso y recuerda que cada día es una oportunidad para progresar y acercarte a tu rutina. Exactamente. Con tiempo y dedicación, volverás a encontrar el ritmo que más te convenga. Gracias. Sus ideas y su aliento son realmente valiosos. Estamos aquí para recuperarnos y construir una rutina satisfactoria. Lección 14. Recomendaciones gastronómicas. Hola Anna, ¿has probado ese nuevo restaurante italiano del centro? He oído que sus espaguetis a la carbonara son buenísimos. Hola John. Sí, he estado allí y puedo confirmar que su carbonara está deliciosa. La salsa cremosa es perfecta. Eso suena increíble. Siempre estoy buscando un buen plato de pasta. ¿Tienen alguna otra recomendación en su menú? Absolutamente. Su lasaña también es una de las favoritas del público. Está cubierta con una rica salsa de tomate, queso y sabrosa carne molida. Oh, la lasaña es una de mis favoritas de siempre. Definitivamente tendré que intentarlo. ¿Algún otro plato que recomendarías? Definitivamente prueba su pizza margherite. La masa es fina y crujiente, y la combinación de tomates frescos, mozzarella y albahaca es ampliamente divina. Soy un gran fan de la pizza margherita. Es un clásico que nunca defrauda. ¿Qué pasa con los aperitivos o entrantes? Su bruschetta es fantástica. Está cubierto con tomates maduros, ajo, albahaca fresca y un chorrito de glaseado balsámico. Es la manera perfecta de empezar la comida. Me encanta la bruschetta. La combinación de sabores es siempre muy refrescante. ¿Tienen opciones vegetarianas? Sí, lo hacen. Su berenjena a la parmesana es excelente. Está empanado y frito a la perfección, cubierto con salsa marinara y queso derretido. Parece una gran opción para los vegetarianos. Estoy seguro de que está lleno de sabor. ¿Qué hay de los postres? Debes probar su tiramisú. Es ligero, cremoso y tiene el equilibrio perfecto entre mariquitas empapadas en café y queso mascarpone. El tiramisú es un postre italiano clásico. Nunca me puedo resistir a un buen tiramisú. Dejaré algo de espacio para ello. ¿Es necesario hacer reservaciones? Siempre es una buena idea hacer una reserva, especialmente durante las horas punta. El restaurante tiende a estar lleno, así que es mejor prevenir que curar. Es bueno saberlo. Me aseguraré de llamar con antelación y conseguir una mesa. Me muero de ganas de probar sus platos. No te decepcionará. La comida, el ambiente y el servicio son de primera categoría. Disfruta de tu experiencia gastronómica. Gracias. Agradezco tus recomendaciones. Tengo muchas ganas de disfrutar de la auténtica cocina italiana. Lección 15. Navegar por un lugar nuevo. Hola Anna,
¿Ves a algún miembro del personal aquí? Creo que podrían guiarnos hasta nuestro destino. Hola John. Sí, veo a alguien por ahí. Acerquémonos a ellos y pidamos indicaciones. Disculpe, ¿podría ayudarnos a encontrar el camino? Estamos un poco perdidos. Hola, estamos intentando llegar a destino. ¿Podrías indicarnos la dirección correcta? Muchísimas gracias por tu ayuda. Lo apreciamos. Sí, gracias. Habríamos estado deambulando sin tu guía. Lo haremos. Gracias de nuevo por tus indicaciones. Que tengas un buen día. Sí, gracias. Que tengas un día maravilloso. Anna, es genial que hayamos encontrado a alguien que nos guíe. Nos ahorra mucho tiempo y esfuerzo. Absolutamente. Pedir ayuda cuando la necesitamos siempre es una decisión acertada. Es importante recordar que hay personas que están dispuestas a ayudarnos en lugares desconocidos. Definitivamente. Estar abierto a buscar orientación hace que la experiencia sea mucho más fluida. Además, es una oportunidad para interactuar con los lugareños y aprender más sobre el lugar que estamos visitando. Eso es cierto. Añade un toque personal a nuestro viaje y nos permite conectarnos con la comunidad. Agradezco la ayuda del personal. Me hace apreciar la hospitalidad de este lugar. Siempre es agradable encontrar personas amables y serviciales. Deja una impresión positiva. Absolutamente. Marca una buena pauta para el resto de nuestro tiempo aquí. Vamos a aprovecharlo al máximo. Acordado. Sigamos explorando y disfrutando de nuestra aventura en este nuevo lugar. Definitivamente. Tengo ganas de ver qué más nos depara este destino. Yo también aceptemos lo desconocido y creemos recuerdos inolvidables. Absolutamente. Aprovechemos al máximo esta experiencia y apreciemos cada momento. Lección 16. Búsqueda de ayuda adicional. Hola Anna, ¿crees que podemos solicitar ayuda adicional si la necesitamos? Hola John. Estoy seguro de que podemos. Siempre es bueno tener soporte disponible cuando es necesario. Estoy de acuerdo. Preguntemos si hay algún servicio o recurso que podamos utilizar si necesitamos ayuda. Disculpe, ¿hay alguna forma de solicitar ayuda adicional si la necesitamos? Es genial saberlo. Gracias por proporcionarnos esa información. Sí, gracias. Es reconfortante saber que el apoyo está disponible fácilmente. Agradecemos tu ayuda. Es bueno saber que podemos confiar en su equipo si es necesario. Absolutamente. Es importante que nos sintamos apoyados y que tengamos tranquilidad durante nuestra visita. Me alegra que tengamos acceso a asistencia adicional si es necesario. Me hace sentir más a gusto. Lo mismo aquí. Saber que la ayuda está a solo una solicitud es reconfortante.
Siempre es mejor estar preparado y tener opciones disponibles en caso de que nos encontremos con algún desafío. Definitivamente. Ser proactivo y buscar ayuda cuando sea necesario puede marcar una diferencia significativa. Además, demuestra que el lugar que visitamos valora la satisfacción y el bienestar de sus visitantes. Absolutamente. Es una señal de un excelente servicio de atención al cliente y de un ambiente acogedor. Agradezco la tranquilidad y la voluntad de brindar ayuda adicional si es necesario. Yo también mejora nuestra experiencia en general y nos ayuda a aprovechar al máximo nuestro tiempo aquí. Recordemos utilizar los recursos disponibles si nos vemos necesitados. Es mejor pedir ayuda que luchar solo. Absolutamente. Pedir ayuda es una señal de fortaleza y puede conducir a mejores resultados. Me alegro de que hayamos tenido esta conversación. Es un recordatorio importante para buscar ayuda cuando sea necesario. Estoy de acuerdo. Siempre es mejor ser proactivo y garantizar una experiencia fluida y agradable. Gracias por hablar de este tema conmigo. Ha sido revelador y útil. Lección 17. Intercambio de rutinas de acondicionamiento físico. Hola Anna, he oído que te gusta estar en forma. Eso es genial. ¿Qué tipo de rutina de ejercicios sigues? Hola John. Sí, disfruto de mantenerme activo. Actualmente, estoy haciendo una combinación de entrenamiento cardiovascular y de fuerza. Eso suena interesante. ¿Con qué frecuencia realizas tu rutina de ejercicios? Mi objetivo es realizar al menos 3 o 4 sesiones por semana. Me ayuda a mantener la coherencia y a ver el progreso. De hecho, la coherencia es clave. ¿Qué ejercicios específicos incluyes en tus ejercicios cardiovasculares? Me gusta mezclarlo. Corro, ando en bicicleta y, a veces, nado para mis sesiones de cardio. Parece un enfoque completo. ¿Qué pasa con el entrenamiento de fuerza? ¿En qué ejercicios te concentras? Incorporo una variedad de ejercicios como sentadillas, estocadas, flexiones y levantamiento de pesas para enfocarme en diferentes grupos musculares. Es importante trabajar en diferentes grupos musculares para lograr la fuerza general. ¿Tienes algún ejercicio favorito? Me gusta mucho hacer peso muerto y hacer cambios con pesas rusas. Me desafían y proporcionan un excelente entrenamiento para todo el cuerpo. Eso es impresionante. Es fantástico tener ejercicios que realmente disfrutes. ¿Cómo te mantienes motivado para seguir con tu rutina? Me motiva a establecer metas y hacer un seguimiento de mi progreso. Me hace responsable y me impulsa a seguir adelante. Establecer metas y hacer un seguimiento del progreso son formas efectivas de mantenerse motivado. ¿Tienes algún consejo para alguien que comience una rutina de ejercicios? Absolutamente. Comience poco a poco y aumente gradualmente la intensidad o la duración. Busca actividades que disfrutes para que sea más sostenible. Y no olvides escuchar a tu cuerpo y descansar adecuadamente. Son consejos valiosos. Comenzar de a poco y disfrutar en el proceso son factores importantes. ¿Cómo te aseguras de descansar y recuperarte lo suficiente?
El descanso es crucial para el crecimiento muscular y el bienestar general. Me aseguro de incorporar los días de descanso en mi rutina y priorizo un sueño de calidad. Los días de sueño y descanso de calidad a menudo se pasan por alto, pero juegan un papel importante. ¿Tienes algún tentempié o comida favorita para después del entrenamiento? Después de los entrenamientos, suelo tomar un batido de proteínas o una comida balanceada con proteínas magras, carbohidratos y verduras. Es una elección inteligente. Es esencial que alimentes tu cuerpo con los nutrientes adecuados. ¿Cómo puedes mantener interesante tu rutina de ejercicios y evitar el aburrimiento? Mezclo mis entrenamientos probando nuevas actividades o uniéndome a clases grupales. Mantiene las cosas frescas y evita la monotonía. Probar nuevas actividades y clases grupales es una excelente manera de mantener las cosas emocionantes. Gracias por compartir tu rutina de ejercicios. De nada. Ha sido un placer hablar de fitness contigo. ¿Tienes algún objetivo o rutina de acondicionamiento físico que sigas? Sigo explorando diferentes actividades, pero mi objetivo es incorporar más entrenamiento de fuerza en mi rutina. Tus ideas han sido útiles. Me alegro de haber podido ofrecer algunas ideas. Estoy seguro de que encontrarás una rutina que funcione para ti. Mucha suerte en tu viaje de acondicionamiento físico. Gracias. Agradezco su apoyo y aliento. Brindemos por nuestros objetivos de salud y estado físico. Lección 18. Comprobar si hay tomates. Hola Anna, me preguntaba, ¿también tenemos tomates en casa? Hola John. Déjame comprobar. Sí, lo tenemos. Tenemos unos cuantos tomates maduros en la cocina. Eso es genial. Estaba pensando en hacer una ensalada de tomate fresco para cenar. Suena delicioso. Una ensalada de tomate sería una opción refrescante y saludable. Definitivamente. Me encantan los colores y sabores vibrantes de los tomates frescos en una ensalada. Es una excelente manera de disfrutar de la dulzura y la jugosidad naturales de los tomates. Absolutamente. También añadiré unos pepinos y un chorrito de aderezo balsámico. MMM. La combinación de tomates, pepinos y balsámico suena deliciosa. Es una combinación sencilla pero sabrosa. ¿Tenemos otras verduras que irían bien en la ensalada? Tenemos pimientos morrones y cebollas rojas. Añadirían un agradable toque crujiente y picante a la ensalada. Perfecto. Picaré algunos pimientos morrones y cortaré en rodajas finas las cebollas rojas para agregarlas a la mezcla. Suena como una adición fantástica. La ensalada estará colorida y repleta de nutrientes. De hecho, las verduras frescas hacen que cualquier plato sea más nutritivo y agradable. Absolutamente. Es importante incorporar una variedad de verduras en nuestras comidas. Estoy de acuerdo. Garantiza que obtengamos un buen equilibrio de vitaminas, minerales y fibra. Y también añade textura y sabores a nuestros platos. Definitivamente. Tengo ganas de disfrutar de la ensalada de tomate esta noche. Va a ser una comida sabrosa y saludable. No olvides espolvorear algunas hierbas para darle más sabor.
Buen punto. Recogeré albahaca fresca de nuestro huerto para decorar la ensalada. La albahaca fresca añadirá un aroma encantador y mejorará el sabor general. Gran idea. Gracias. Siempre me gusta experimentar con diferentes sabores en mi cocina. Eso es lo que hace que cocinar sea divertido y creativo. Probar nuevas combinaciones hace que las cosas sean interesantes. Absolutamente. Y nos permite descubrir nuevos favoritos a lo largo del camino. Cocinar juntos y compartir comidas es una forma maravillosa de crear vínculos y experiencias memorables. No podría estar más de acuerdo. Es un momento especial para conectarse y disfrutar de la compañía del otro. Bien dicho. Hagamos de esta ensalada de tomate una parte deliciosa de nuestra noche. Estoy emocionada. Gracias por confirmar que tenemos tomates. Empecemos con la ensalada. Lección 19. Vencer los miedos y dar grandes pasos. Hola Anna, recientemente me pasó algo increíble. Me enfrenté a mi mayor miedo y di un gran paso. Hola John. Suena increíble. Enfrentar nuestros miedos puede ser un desafío. ¿Puedes contarme más al respecto? Claro. Siempre me ha dado miedo hablar en público, pero recientemente tuve la oportunidad de hacer una presentación ante una gran audiencia. Vaya, eso sí que es un gran paso. ¿Cómo te preparaste para superar tu miedo a hablar en público? Me inscribí en un curso de oratoria y practiqué con regularidad. También me visualicé haciendo una presentación segura y atractiva. Es un enfoque excelente. La práctica y la visualización pueden ayudar a generar confianza y reducir la ansiedad. ¿Cómo fue la presentación en sí? Salió sorprendentemente bien. Una vez que empecé a hablar, mis nervios se calmaron y pude transmitir mi mensaje de manera eficaz. Es fantástico escuchar eso. Salir de nuestra zona de confort puede conducir al crecimiento personal y a nuevas oportunidades. ¿Qué aprendió de esta experiencia? Aprendí que enfrentarnos a nuestros miedos abre puertas a posibilidades que nunca creímos alcanzables. Es liberador y fortalecedor. Absolutamente. Superar nuestros miedos nos da una sensación de logro y aumenta nuestra confianza en nosotros mismos. ¿Algún consejo para otras personas que enfrentan sus miedos? Animo a los demás a que den pequeños pasos para superar sus miedos. Cada paso, por pequeño que sea, nos acerca a vencerlos. Palabras sabias. Dar pequeños pasos nos permite desarrollar gradualmente nuestro coraje y resiliencia. ¿Tienes planes futuros para seguir enfrentándote a tus miedos? Definitivamente. Quiero seguir esforzándome fuera de mi zona de confort. Creo que es la clave para el crecimiento personal y el autodescubrimiento. Eso es inspirador. Desafiarnos continuamente a nosotros mismos garantiza que sigamos creciendo y evolucionando. ¿Hay algo más que te gustaría compartir? Animo a todos a aceptar sus miedos y dar ese salto de fe. Las recompensas y el crecimiento personal realmente valen la pena. No podría estar más de acuerdo. Al salir de nuestra zona de confort es donde ocurre la magia. Gracias por compartir tu increíble viaje.
Gracias. Ha sido una experiencia transformadora y espero que también inspire a otros a enfrentarse a sus miedos.